Muy buenas tardes, licenciado Peña. Agradecemos la oportunidad y el tiempo que nos ha brindado como estudiantes de la cátedra de Derecho Marítimo y Territorial Internacional. Mi nombre es Irma Judith Caldames Mengíbar, estudiante de la Universidad de El Salvador, y agradeceríamos que para dar inicio a esta sesión, que si nos podría brindar su trayectoria como abogado y algunos puntos relevantes de su carrera. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Que les escucho un poco cortado, yo no sé si será mi conexión, pero bueno, mi nombre es Mauricio Eduardo Peña Recinos, abogado de la República y notario también. Ejerzo la profesión fue autorizado para ejercer la profesión de abogado desde el año 2007 y ejercí la profesión libre, como le llaman, litigando independientemente desde antes de ejercer como abogado propiamente hasta el año 2009, final de diciembre de 2009, cuando ingresé a laborar como delegado del RNPN en los Duicentros, donde también veo la parte jurídica y paralelamente también atiendo casos particulares fuera de mi horario laboral, ya sea en materia civil, mercantil, familia, penal en algunos casos, los cuales no puedo llevar yo como abogado en mi nombre, porque hay una restricción legal que dice de que todos los que somos empleados públicos y abogados no podemos llevar casos directamente, sino que a nombre de terceros, y en el caso del notariado, pues sí puedo ejercerlo, pero en horarios no hábiles de mi trabajo. O sea, puedo hacerlo de las 4 en adelante o fines de semana o antes de las 8 de la mañana. He litigado de alguna forma, como les decía, independiente en el área penal, civil, mercantil. También soy ejecutor de embargo, solo que no la ejerzo por lo mismo que es incompatible con el cargo que ejerzo como empleado público del RNPN. Esa sería, en grosso modo, mi trayectoria profesional. Bueno, sí, buenas tardes, mi nombre es Adriana Azúcar, igual soy estudiante de Relaciones Internacionales y parte de la Cátedra de Derecho Marítimo. A lo que nosotros nos compete es sobre la investigación de la prescripción adquisitiva, que es sobre lo que nosotras le vamos a hacer las preguntas, específicamente dos cada una. Como para que logremos entender un poquito mejor el tema, vean. Entonces, la primera, la mía, sería de que en términos generales, ¿quiénes se podrían considerar que son los que tienen derecho para poder utilizar la prescripción adquisitiva? Y no solo quiénes, sino bajo qué presupuestos o supuestos podrían ellos adquirir la prescripción. Sería mi pregunta. Quisiera que les conteste ahorita o después de que me hagan las preguntas. Yo creería que sería así conforme le vayamos preguntando, si gusta.
Bueno, entramos en el supuesto que ustedes empiezan a preguntarme sobre la prescripción adquisitiva. Primero tenemos que tener claro qué es la prescripción y después comprender que la prescripción puede dividirse subdividirse en diferentes formas o presupuestos. Les voy a hacer una breve relación de cómo es qué es lo que se entiende por prescripción, porque la ley dice, empezando, que la prescripción está regulada en el artículo 2231 del Código Civil salvadoreño, el cual es conocido como el Código de Gerardo Barrios, porque aunque ustedes pueden y nosotros podemos pensar que Gerardo Barrios fue de hace mucho tiempo, pues desde ese entonces está vigente este código. Desde ese año, desde 1859, dice. Y desde entonces son las mismas reglas que nos rigen al Estado salvadoreño, a los ciudadanos y a todos los que estén dentro del territorio que tengan que ver con El Salvador. Según el artículo que les decía, el artículo 2231 dice que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones o derechos durante cierto lapso de tiempo y conduciendo los demás requisitos legales. Ahí les da una definición de lo que es la prescripción en general, que una es la prescripción adquisitiva y la otra es la prescripción extintiva. La adquisitiva es cómo ustedes pueden adquirir algo no siendo dueños legítimos de esa cosa. Y la prescripción extintiva es la que se da por no haber reclamado algo el propio dueño en cuanto a derechos, no es cosa, sino que son derechos. Por ejemplo, puede ser una deuda que ustedes le tengan con alguien y si esa persona en cierto tiempo no llega y les reclama que les pague, pues eso prescribe. Se extingue el derecho de la otra persona de hacerles el reclamo respectivo sobre la deuda que se tiene, ya sea deuda de dar algo o de hacer algo, o de no, que son las obligaciones que pone la ley. En cuanto a la prescripción adquisitiva, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Por favor, me la repite. Sí, que teniendo en cuenta lo de la prescripción adquisitiva, ¿quiénes se podría considerar que tienen derecho para poder utilizar esta figura? Vaya, lo puede hacer cualquier persona que tenga el ánimo de ser poseedor. Esa es la persona, ese es el presupuesto que se conoce por la ley, porque de la prescripción está enlazado con lo que allá por el artículo, ya le voy a decir, artículo 745 del Código Civil, del mismo Código Civil, 745, habla de la posesión, porque es el tema que va ligado directamente como uno de los requisitos de quién puede alegar la prescripción adquisitiva. El artículo 745 dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de ser señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que tenga el lugar y nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifica hacerlo. Pero en este caso hay formas, hay situaciones o supuestos en los que sí hay un legítimo dueño detrás de lo que la otra persona es poseedora y tiene ánimo de ser propietaria y de pelear el derecho sobre el otro. Entonces, según lo que estamos relacionando, entonces cualquier persona
que reputa ser dueño o reputa tener el ánimo de serlo, puede alegarlo dentro de los requisitos que la ley da. Sí, ok, muchas gracias. En cuanto a la otra pregunta, sería de que en caso de que cualquier persona pudiera obtener la prescripción adquisitiva, entonces, ¿cuáles serían esos requisitos legales o el procedimiento más bien que se debería llevar para poder obtener alguna sentencia que demuestre que esa persona va a ser dueño? Bueno, la prescripción puede ser de dos formas, según la misma ley, ordinaria y extraordinaria. La prescripción ordinaria, la diferencia entre una y la otra son dos. Una es el tiempo que hay que esperar para hacer el reclamo como propio de las cosas, y el otro es algún documento conocido en la ley como justo título, que es lo que respalda a la persona para poder reclamar como suyo las cosas. La prescripción ordinaria, si alguien reclama un bien mueble, una cosa, puede ser una computadora, puede ser qué sé yo, puede ser algo un mueble, puede ser una impresora, puede ser un escritorio, puede ser algo que puede esperar 3 años, o puede ser una moto, por ejemplo, puede ser un carro, podría ser, y son 3 años, y en inmuebles son 10 años dentro de la prescripción ordinaria. Recuerden, las cosas son 3 años y los inmuebles son 10 años. Y el que le alega la prescripción debe de tener en sus manos lo que se conoce como justo título. El justo título es algún documento que le respalde a la persona de la tenencia de la cosa. Y la prescripción ordinaria, esa es la que se da por el tiempo. Hay que esperar 30 años para poderla reclamar, 30 años de haber poseído esa cosa, ese inmueble. Y no necesita un título, no necesita un documento cualquiera que diga en algún momento que él lo respaldaba como poseedor de la cosa o de la propiedad. ¿Me queda claro? Sí, sí. Entonces, de mi parte, solamente esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, espero que me puedan ver. Mi nombre es Vanessa Bogle y antes que nada me gustaría agradecerle porque se está tomando el tiempo de ayudarnos con pues, esta investigación que estamos haciendo. En ese sentido, para no retrasar más el tiempo, yo de igual manera le haría dos preguntas. La primera, bueno, creo que se las haré una por una, ¿verdad? La primera dice así, de acuerdo a los elementos que contiene la prescripción adquisitiva ordinaria, los cuales serían el justo título y la buena fe, se menciona también, bueno, en múltiples tesis que estuvimos investigando, la mala fe. En ese sentido, la pregunta es que si una prescripción que sea o que se haga por mala fe, por decirlo de alguna manera, afecta eso para que el proceso se realice o no tiene ninguna interferencia en la realización del proceso mismo. Eso sería la primera. Vaya, relacionado a lo que estábamos hablando antes, si les hacía relación al 745, si ustedes tienen a la mano, pueden buscar digitalmente un código civil y nos vamos a buscar el 745 y siguientes. El desarrollo de los requisitos que allí podemos escuchar
o leer dentro de la prescripción están aquí en este capítulo 1 del título séptimo, que habla sobre la posesión y sus diferentes calidades. Y habla también que la posesión puede ser regular o irregular, dice el 747. Y les leo, dice, se llama posesión regular la que procede de un justo título y ha sido adquirido de buena fe. Aunque la buena fe no subsista después de adquirir la posesión, se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, el poseedor de buena fe, ser poseedor irregular. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición, la posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por instrumento público. Les continúo leyendo el 748. No es justo título, que es parte de la pregunta que usted me hace. Aquí está la respuesta. El falsificado, esto es no otorgado realmente por la persona que se pretende. 2. El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo. 3. El que adolece de un vicio de nulidad como la enajenación, que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial, no lo ha sido. Y 4. El meramente putativo como el heredero o aparente que no lo es en realidad heredero. En resumidas cuentas, lo que está diciendo de que un justo título puede ser un documento en el cual no cumple con los requisitos legales para ser inscrito en el Centro Nacional de Registro, por ejemplo, sobre una propiedad, pero sí de alguna forma ampara a la persona de que es un aparente poseedor y tenía ánimo de ser el propietario. ¿Cuál puede ser un caso? Puede ser el caso de una promesa de venta que le prometieron venderle a la persona, pero nunca se hizo la venta final, porque se perdió el dueño original y ya nunca le firmó la venta. Puede ser que la persona tenía recibos de pago donde le estaba abonando para la casa y la persona ya no le quiso firmar o simplemente ya por dejados nunca formalizaron en escritura la compraventa de la casa. En fin, pueden haber diferentes documentos que la persona puede respaldarse para decir que es propietario, pero que es poseedor, pero no propietario, y que su ánimo era ser el propietario del inmueble. Entonces, todos esos documentos que respaldan deben de presentarse al juez dentro de una demanda judicial de prescripción adquisitiva. Esa demanda debe ser bajo los requisitos que el mismo capítulo de la prescripción ya describe, los requisitos que estábamos hablando, de los que ustedes hacen referencia, que la cosa sea apta de la prescripción, o sea, no todo es apto de prescripción, y que la persona tenga la posesión y que cumpla con el plazo, y que tenga los otros requisitos que también la ley da en cada caso. De acuerdo, licenciado, muchas gracias, ya me quedó más claro el tema. Para continuar, la siguiente pregunta va encaminada a abordar de una manera más, pues, específica, digamos, un artículo del Código Civil, que sería el 2248. Este establece que la prescripción, de manera general, puede suspenderse, pero no extinguirse en función de ciertas personas. Entonces, esto quiere decir que este proceso se puede retomar al cabo de un tiempo o que tiene otro tipo de connotaciones. Vaya, en el caso de la suspensión, significa, como el requisito es que sea una persona que ha poseído de manera ininterrumpida la cosa, ya sea en el caso ordinario, la prescripción adquisitiva ordinaria, 3 años,
para las cosas, los inmuebles 10 años, y en la prescripción extraordinaria 30 años para los inmuebles y las cosas. Ese lapso se supone, dice la ley, bueno, que debería de ser de carácter ininterrumpido por todo ese tiempo, esos plazos. Pero hay momentos en los que por alguna situación la persona no continuó poseyendo la cosa de manera continua, pero sí retoma la posesión posteriormente. Los supuestos que se deben de entender para la interrupción son la comunidad, el desistimiento, la deserción y existe otro por ahí, pero vaya. En cuanto a la interrupción, es el caso en cuanto por cierta situación la persona ya no estuvo en la casa. Por ejemplo, si es una propiedad, ya no estuvo en la casa y pues después retoma la posesión, pero debe de probarlo que en ningún momento fue su ánimo dejar de tenerlo. Todos esos supuestos hay que probarlos ante el juez y hay que demostrárselos ante el juez. La otra es la comunidad, cuando son varios los poseedores y alguno de ellos no lo continúa haciendo, pero después lo retoma. El caso del desistimiento y de la deserción es cuando la persona inicia un proceso judicial de prescripción, pero en algún caso simplemente llega y presenta un escrito al juez y le dice: señor juez, ya no quiero seguir con el proceso judicial de la prescripción. Entonces el proceso llega hasta ahí. Y la deserción es que simplemente deja tirado el caso. Deja tirado el caso y ya no continúa dándole seguimiento al proceso. Esa en sí es la forma de interrupción. Todo eso hay que probar. Está la solidaridad también. Hay que probar todas esas supuestos ante el juez, porque lo que pasa es que cuando uno llega donde el juez, uno debe de probar sus argumentos. Todo lo que uno le dice al juez debe de probarlo, ya sea con los distintos medios de prueba que existen, que puede ser documental, puede ser pericial, puede ser testimonial también, y algún otro término la inspección es otro medio de prueba, y cualquier otro que sea aportado o citado, pero el que pide debe de probar. Gracias, licenciado. En mi caso, de igual manera, le estaría realizando dos preguntas. La primera sería, en el caso pues, de los bienes muebles, al momento de llevarse a cabo el plazo establecido para la prescripción adquisitiva extraordinaria, que son de 30 años, pues es necesario escriturar la posesión del bien, o si no, pues de qué depende para poder realizarse. Vale, en ese caso hay que entender que no todo es escriturable, no todo es registrable. Hay cosas que nosotros registramos y no todas. No vamos a ir a registrar un aguacate, ¿verdad? Porque es una cosa que está dentro del comercio, que puede haber que ya en grandes cantidades se tenga que justificar por lo que estábamos hablando de la posesión. Ya en cantidades podría ser que hay cosas que sí hay que justificarlas con un documento que sea de buena fe. Por ejemplo, puede ser una factura, pero no es registrable. Pero sí hay una factura que dice de que usted es la propietaria
de ese aguacate o de 50 aguacates o de una camionada de aguacate. Lo que sí, usted está probando es la posesión, ser poseedora o ser propietaria de eso. Algunas cosas sí se pueden eh, llevar ante un proceso judicial y otras no. Depende de la naturaleza de la cosa. Un vehículo, si un vehículo cumple con el tiempo y usted también lo adquirió con el tiempo de buena fe, y puede ser que alguien de su familia o alguien lo dejó y le dijo, mira, aquí va a quedar y si no aparece y no reclamo, es tuyo. Obviamente eso está registrado en el registro de vehículos de Sertrace, pero para regularizarlo como propio suyo, después de cierto tiempo, cuando usted tiene el ánimo de hacerlo suyo, debe de probarlo y debe de probarlo, ya debe de ir donde el juez, presentar los requisitos, sus argumentos y la prueba necesaria para poder convencer al juez para que el juez decrete que es usted decretarle la prescripción adquisitiva, darle la adquisición del bien por el medio de la prescripción. Muchas gracias, licenciado. Y para ir finalizando con las preguntas, en términos de prescripción adquisitiva ordinaria, se hace mención que esta pues corre contra todo tipo de personas, es decir, que este tipo de prescripción puede darse a favor de una persona extranjera. Mi pregunta es esa. Y si en el caso de la prescripción adquisitiva ordinaria, también puede llevarse a cabo por extranjeros siempre y cuando tengan el ánimo de ser poseedores, ya que en el artículo 2248 del Código Civil, pues regula a las personas quienes pueden suspenderle la prescripción. Sin embargo, pues en este artículo no hace mención de los extranjeros, y si tiene algún conocimiento de algún caso de algún extranjero que haya realizado la prescripción adquisitiva en El Salvador. Caso concreto no conozco, pero si la ley no dice, la ley lo que está hablando en el artículo que usted me cita, en el 2248 habla sobre la suspensión de menores, los dementes, los sordomudos, todos los que estén bajo la patria potestad o bajo la tutela de curaduría, o la herencia yacente. La herencia yacente en el caso es cuando muere alguien y queda eso en el aire, y alguien lo agarra, lo retoma como propio, y nadie reclama herencia. En los demás casos son casos de que el caso del numeral 1 de los menores, se entenderá que son los menores de 18 años, cuando en el caso sean menores los que estén queriendo reclamar. Los dementes, acuérdense, la demencia debe de ser probada. La demencia no puede, solo porque vean a alguien tirando piedras en la calle, van a declararlo demente. No, el juez decreta la demencia o la enajenación. Hay un proceso de declararlo inhábil a la persona, el cual ya no es, ya no puede por sí mismo representarse, sino que otra persona lo tiene que hacer, igual que los menores. Y en los sordomudos también por el hecho de que, acuérdense, no necesariamente es alguien que nace así, puede ser que por algún accidente o alguna dolencia sea momentáneo, puede que sea de 1 año, 2 años, 3 años que la persona se convierte en sordomuda y después con cuestiones de tecnología o de la medicina pueda recuperar sus sentidos. Bajo la patria potestad, esto ya ahora está reformado por las nuevas leyes sobre la tutela de los menores y de los incapaces. Los incapaces están las personas que no se pueden velar por ellos. En este caso es totalmente diferente al supuesto de los extranjeros, pero ya eso para explicarle esa parte. En el caso de los extranjeros, no existe ninguna restricción, como ustedes mismos lo dicen, para que un extranjero pueda reclamarlo. Si el extranjero cumple con los requisitos que la ley da
de reputarse dueño o tener el ánimo de ser dueño y seguir un proceso, le prueba al juez, le argumenta bajo la ley, el juez no tiene ninguna restricción para negárselo, pero sí una cuestión que se la voy a aclarar. Una cosa es que un guatemalteco alegue que es dueño de una finca que está exactamente en la frontera con Guatemala, no significa que ya cuando el juez le decrete que esa finca es de él por prescripción adquisitiva, esa finca va a pasar a ser territorio guatemalteco porque el otro es guatemalteco. No. En ese caso, estamos en una situación, en un caso en el que sigue siendo territorio salvadoreño bajo las leyes salvadoreñas, bajo el dominio del Estado de El Salvador, solo que con la propiedad de una persona extranjera que sería un guatemalteco. En algunos países existen restricciones, creo que son de 5 a 10 kilómetros, que un extranjero no puede tener propiedades en sus linderos. En este caso de El Salvador no lo existe hasta donde yo sé esa restricción y cualquiera pudiera hacerlo en cualquier parte del territorio de El Salvador, extranjero, ya sea centroamericano, europeo, un cubano, un africano, y poder venir a hacer la solicitud de media vez cumpla con los requisitos, y si esos requisitos se los comprueba el juez no tiene la prohibición de negarle la solicitud. En el caso del territorio salvadoreño, del territorio de la República del Salvador, que ya está regulado en la Constitución de la República, no sería una de esas formas para aplicar para modificar el territorio, aun cuando un extranjero sea el que es propietario de ese inmueble, porque ese inmueble está bajo las normas de las leyes salvadoreñas, no va a estar bajo las leyes de la nacionalidad del propietario. Muchísimas gracias, licenciado. Esas han sido todas las preguntas que tenemos para usted. En nombre de Adriana Azúcar, Vanessa Pugle y mi persona, Vilma Galdames, agradecemos su tiempo y su disposición en ayudarnos a realizar esta entrevista para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Bueno. Buenas tardes. Espérenme, dejo de grabar. Que me había trabado todo el que volaba del baño. Y yo. Vale, No, sí, la Vanessa. Vale, ¿tomaste la captura? Niñas, todavía se está grabando. Espérenme, ¿yo ya dejé de grabar o no? No. ¿Y cómo le doy parar? ¿Qué le hago? Dice ahí donde le diste para grabar, se lo quitas. ya.